nacido del fuego, el inicio del hereje. Lo que el sabio ignora, el loco lo escucha en los susurros de la tierra. En el año 1493, bajo los cielos crispados de la vieja Europa, nació un niño marcado por una fuerza que no podía explicarse en términos comunes. Su nombre, largo y sonoro, Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, parecía ya un conjuro, un augurio. Pero ese nombre no podía contener la magnitud de su espíritu. El mundo lo conocería, con temor o con devoción, como Paracelso. Y aunque vino al mundo como uno más, no tardó en revelarse como un incendio en medio de una época adormecida por dogmas y sistemas podridos. Su infancia transcurrió entre montañas, valles y bosques suizos, donde la naturaleza no era un espectáculo externo, sino una voz interna que susurraba verdades a quien se atreviera a escucharlas sin miedo. Su padre, médico rural, no era un simple sanador de cuerpos, era un hombre de saberes antiguos, un puente entre la medicina clásica y los conocimientos de la tierra. Desde pequeño, Paracelso absorbió no solo los remedios de las plantas o las lógicas del cuerpo, sino una sensibilidad más profunda, la idea de que todo lo vivo guarda un secreto sagrado, y que la curación no era un acto mecánico, sino un ritual que implicaba al alma, al cosmos y a la voluntad. Aprendió de los árboles, del olor del hierro recién fundido, del canto de los minerales en las minas, del lamento de los enfermos, del murmullo de las hierbas bajo la luna. Con los mineros del Tirol, observó cómo los hombres descendían a las entrañas de la tierra no solo para sacar metales, sino para entrar en comunión con lo oscuro, con lo oculto. Y allí, en esas cavernas primitivas, descubrió lo que ningún profesor de universidad podría enseñarle jamás, que la sabiduría no está en los libros muertos, sino en las cosas vivas, en lo que arde, en lo que sangra, en lo que susurra desde lo invisible. Pronto empezó a mostrar señales de rebeldía. Mientras otros niños repetían oraciones o aprendían latinismos huecos, él preguntaba por qué la sangre hierve en la fiebre, por qué el alma tiembla antes de la muerte, por qué algunos mueren curados y otros sanan enfermos. No aceptaba respuestas fáciles. No le bastaba con lo que decían los sabios de su tiempo, porque en el fondo los sentía ciegos. Los veía como sombras que pretendían entender al sol. Y así nació su primer conflicto, el fuego de la intuición contra el mármol de la autoridad. Desde muy joven comenzó a rechazar el aprendizaje por imitación. Aborrecía a quienes memorizaban sin comprender, a quienes recetaban sin escuchar. Para él, la enfermedad no era una anomalía del cuerpo, sino un mensaje cifrado de la existencia. La carne era un pergamino escrito por la vida, y el médico debía ser lector, no verdugo. Por eso, cuando llegó a las aulas universitarias, su alma ardía en contradicción. La lógica seca, los tratados polvorientos, los dogmas incuestionables, todo le parecía una prisión sin ventanas. Él quería mirar al cielo estrellado y leerlo como una receta sagrada, quería hundir las manos en el barro y encontrar en él una medicina, una profecía, una llamada. En ese contexto, Paracelso no solo se forjó como pensador, se templó como hereje, en el sentido más profundo y desgarrador del término. No un blasfemo vulgar, sino un alma incapaz de fingir que la verdad se encuentra en lo establecido. Ser hereje, para él, era no traicionarse. Era ser fiel a las voces del mundo natural, aunque eso lo condenara al destierro, al ridículo o a la hoguera simbólica de la exclusión. Fue entonces, en esa primera etapa de su vida, donde el niño se hizo volcán, donde el aprendiz se hizo llama. No era un sabio precoz según los estándares de la época, era, más bien, un loco sagrado. Alguien que veía más allá de lo aparente, que percibía en cada enfermedad una fractura del alma, en cada planta una oración, en cada estrella un símbolo. El mundo lo miraba con desconfianza, con escepticismo, con desprecio. Pero en su pecho no latía el miedo, sino el eco inextinguible de un llamado. La ciencia lo rechazaba, la religión lo temía, y la filosofía no sabía qué hacer con él. Pero la tierra lo reconocía como uno de los suyos. Paracelso había nacido del fuego. No del fuego que destruye, sino del fuego que purifica, que revela, que transforma. Desde entonces, su vida sería una constante alquimia, entre cuerpo y alma, entre ciencia y misticismo, entre luz y oscuridad. Había nacido un hombre nuevo en un mundo viejo. Y con él, la promesa de una medicina que no curaría solo cuerpos, sino conciencias. El incendio apenas comenzaba.
El exilio del conocimiento muerto. El saber que no sana, no es saber, es ceniza sin fuego. La juventud de Paracelso fue una llama golpeando contra los muros de piedra del conocimiento institucionalizado. Aquel que había sido gestado en los brazos vivos de la tierra, entre bosques y minerales, entre cuerpos enfermos y remedios silvestres, fue arrojado a las bóvedas frías de las universidades europeas. Allí, en las aulas de Viena, Ferrara y otros centros del saber renacentista, se enfrentó con un enemigo más silencioso y devastador que la ignorancia, la sabiduría que ya no vibra, que ha dejado de curar, que ha perdido su alma. Las universidades eran templos del prestigio, castillos del ego erudito, donde se recitaban fórmulas vacías como letanías sagradas. Los nombres de Galeno y Avicena no eran estudiados, eran adorados. Se les citaba como oráculos inquebrantables, como si el mundo hubiera dejado de moverse desde sus tiempos. Y ahí, sentado entre discípulos dóciles, Paracelso hervía por dentro. ¿Cómo podía la ciencia de los muertos ofrecer vida? ¿Cómo podía la medicina limitarse a repetir palabras sin observar el rostro del paciente, sin escuchar el gemido del alma que se rompe? La enfermedad, para esos sabios enclaustrados, era una combinación de humores y reglas mecánicas. Para él, era un llamado del ser profundo, un clamor del cosmos reflejado en la carne. Mientras ellos diseccionaban cadáveres buscando leyes inmutables, Paracelso entendía que cada cuerpo era un universo en sí mismo, una historia irrepetible, un poema herido que pedía más que fórmulas, pedía presencia. Intuición, verdad. Fue entonces cuando empezó su exilio. No un exilio físico inmediato, sino algo más radical, el exilio del alma frente al saber que ha perdido su centro. Dejó de asistir a clases con regularidad, cuestionaba a sus maestros con insolencia, escribía en los márgenes ideas que ellos consideraban peligrosas o absurdas. Pero él no era un simple rebelde. Era un testigo de la decadencia. Veía cómo los conocimientos acumulados, en lugar de alumbrar, asfixiaban. No había fuego en esas bibliotecas, solo cenizas cuidadosamente archivadas. Lo que Paracelso comenzó a entender es que la sabiduría que no transforma, es simulacro. Que la medicina que no se arrodilla ante el misterio de lo viviente, es arrogancia con bata blanca. Así, tomó una decisión que marcaría su vida entera, dejar de aprender de los hombres para empezar a aprender del mundo. Se levantó del asiento de los obedientes y emprendió una nueva ruta, no hacia otra universidad, sino hacia el caos vibrante de la realidad. Comenzó una peregrinación por Europa que duraría años. Viajó sin rumbo fijo, con el corazón encendido por una convicción inquebrantable. El verdadero conocimiento se encuentra donde la vida duele, donde late, donde arde. Se sentó con curanderos populares, escuchó a los alquimistas que trabajaban en las sombras, aprendió de hechiceras, de parteras, de los sabios ocultos que habían sido expulsados por los templos oficiales del saber. Se metió en hospitales inmundos, en campos de guerra, en tugurios donde los eruditos jamás pondrían un pie. Porque allí, entre llagas abiertas y almas desesperadas, la sabiduría volvía a tener sentido. Y sin embargo, esa elección no fue un acto de gloria inmediata. Fue una ruptura dolorosa, un arrancarse de la comodidad del prestigio para abrazar la incertidumbre. Paracelso no sabía si estaba construyendo una nueva medicina o si se estaba arrojando a la locura. Pero eligió el camino de la verdad, aunque le costara todo. Porque hay momentos en los que seguir al corazón es renunciar al mundo entero. Así se convirtió en un médico errante, un alquimista sin tierra, un aprendiz perpetuo de lo invisible. Fue despreciado por los académicos, ignorado por las cortes, temido por las iglesias. Pero también fue amado por los pobres, respetado por los desesperados, seguido por quienes aún sabían que sanar no es aplicar una teoría, sino tocar con amor, con intuición, con entrega. Paracelso entendió entonces que el conocimiento verdadero no puede institucionalizarse. No cabe en cátedras ni en títulos. Es una fuerza viva, errante, peligrosa, luminosa. Un saber que te atraviesa como un rayo y te transforma para siempre. Un saber que incomoda porque quema lo que ya no sirve. Fue en su exilio voluntario donde nació el verdadero Paracelso. El hombre que ya no buscaba aprender, sino recordar lo que la vida ya le había enseñado. El que empezó a escribir en su lengua natal, en alemán, y no en el latín elitista.
el que arrojó los libros sagrados de la medicina a las llamas porque entendió que un fuego real vale más que 1000 teorías muertas. Y así, en el margen del mundo, en la periferia del poder, surgió el verdadero legado, una ciencia del alma, una medicina que sangra, que ama, que transforma. Un conocimiento encarnado. Una llama. Paracelso no huyó de las universidades. Las abandonó como se abandona un templo vacío, sin dioses ni verdades. Porque sabía, como lo saben todos los espíritus incendiarios, que la sabiduría que no cura es solo ceniza disfrazada de oro. Y él no vino a venerar cenizas. Él vino a encender el mundo. El médico de las sombras. Quien no conoce al hombre, jamás podrá curarlo. La medicina, tal como la conocían los hombres de túnica y cátedra, era una máquina inerte, una mecánica del cuerpo, una arrogancia barnizada de ciencia que se resistía a mirar el rostro del sufrimiento. Para Paracelso, esa medicina estaba muerta, y quien la ejercía sin alma era un sepulturero disfrazado de sabio. Por eso, se alejó de los palacios, de las bibliotecas, de los auditorios perfumados de la nobleza médica, y bajó a los sótanos del mundo, donde la carne duele de verdad, donde el alma grita sin ser escuchada. Ahí comenzó su verdadera obra. Ahí nació el médico de las sombras. No tenía uniforme. No tenía protocolo. No tenía el reconocimiento de los círculos doctos. Pero tenía algo infinitamente más poderoso, una visión interior, una llama de comprensión, una capacidad de ver lo que otros se negaban siquiera a imaginar. Para Paracelso, el ser humano no era un conjunto de órganos ni un catálogo de síntomas. Era un universo, un microcosmos contenido en la carne, un espejo en miniatura del gran cosmos. Cada órgano tenía su estrella. Cada pensamiento tenía su metal. Cada lágrima respondía a una ley secreta del universo. No había separación entre cuerpo y espíritu, entre materia y alma, entre lo visible y lo invisible. La enfermedad no era un error de la naturaleza, sino una fractura interna, un desajuste entre la vibración del alma y la armonía del universo. Cuando un hombre enfermaba, lo que se rompía no era solo su cuerpo, sino su vínculo con el todo. Y el deber del médico no era aplicar recetas, sino restaurar la unidad perdida. Así, Paracelso rompió con todos los moldes. Usó compuestos minerales, metales, pócimas extraídas del fuego alquímico. Donde otros veían veneno, él veía transmutación. Donde otros temían al mercurio, al azufre, a la sal, él veía símbolos de fuerzas arquetípicas, de entidades que obraban más allá del plano material. Su medicina era alquímica porque no trataba síntomas, trataba símbolos encarnados, energía deformada, alma desplazada. Sanar no era corregir un cuerpo, era iluminar un sistema vibracional entero. Lo llamaron loco. Lo llamaron brujo. Lo llamaron hereje. Pero Paracelso no sanaba para recibir aplausos, ni buscaba gloria. Él escuchaba lo que los otros no podían escuchar, los susurros de los órganos, los gritos del espíritu atrapado en la enfermedad, los pactos rotos entre el hombre y su mundo. Su consulta estaba en los campos de batalla, en los hospitales de caridad, en las aldeas olvidadas. Sanaba al pobre con la misma reverencia con la que se enfrentaría a un rey. Porque entendía que el alma que sufre no tiene clase social, pero sí tiene historia. Y hay que saber leerla para poder tocarla. Fue a los leprosos a quienes se acercó con ternura cuando el resto del mundo les daba la espalda. Fue a los locos a quienes escuchó sin juicio, percibiendo en su delirio la fractura del mundo y no solo la suya. Fue a los desahuciados a quienes les habló no con compasión vacía, sino con el lenguaje de quien ha cruzado también sus propios infiernos. Paracelso no curaba por caridad, curaba por destino. Su vida era un pacto con lo invisible, una rebelión contra todo saber que se volvía soberbio. Su medicina era su alquimia personal. Cada paciente era un crisol. Cada diagnóstico, una transmutación. Su receta era una invocación. Él no ofrecía pastillas ni soluciones simplistas, ofrecía espejo, fuego, purificación. Y muchos, al mirarse en su medicina, no solo sanaban, sino que renacían. Pero había un costo. Todo sanador que toca el abismo, sangra. Paracelso comenzó a ser perseguido, calumniado, expulsado. Su práctica inquietaba porque confrontaba.
mostraba que la medicina no era neutral. Que había una ética en cada decisión, una espiritualidad en cada gesto clínico. Y el poder, que vive del adormecimiento colectivo, no tolera al que despierta conciencias a través del cuerpo. Su práctica fue un exilio. Una cruzada. Una entrega feroz y absoluta. Lo que curaba no era solo su saber, era su presencia. Su capacidad de ver al otro como totalidad. De tocar sin miedo. De penetrar la enfermedad sin juzgarla. De recordar al enfermo que su dolor no era un castigo, sino una señal. Y que podía, si lo elegía, transformarlo en fuerza. Paracelso se convirtió en un médico místico. Un curandero del alma. Un alquimista que no buscaba el oro de laboratorio, sino el oro interior de cada ser humano que se atreviera a enfrentarse consigo mismo. Su medicina era radical porque implicaba al paciente. No se limitaba a quitarle el dolor, le devolvía la responsabilidad de habitar su cuerpo, su historia, su existencia. Y en ese acto, profundamente revolucionario, se encontraba su más feroz rebeldía, la afirmación de que la vida tiene sentido, incluso en la enfermedad, que el dolor puede ser camino. Y que curar no es volver a como uno estaba antes, sino llegar a donde nunca se había estado. Paracelso no fue solo un médico. Fue un puente. Un abismo. Un despertar. Y desde la sombra, desde el margen del saber aceptado, ofrecía su fuego. No todos podían soportarlo. Pero quienes sí, salían de su encuentro transformados. No solo sanos, sino despiertos. Porque quien ha sido curado por el alma, ya no puede vivir dormido. El verbo y la llama, escrituras desde el abismo. Todo está en todo, y todo tiene su signo. Aprende a leer lo que el mundo no dice con palabras. Hay quienes escriben para informar. Otros escriben para convencer. Paracelso escribía como quien invoca, como quien desgarra los velos del mundo, como quien traduce los susurros del abismo a un lenguaje humano. Su pluma no era un instrumento académico, era un puñal y una antorcha. Con ella hería la mentira instalada en el conocimiento, y al mismo tiempo encendía un fuego nuevo, capaz de iluminar el caos con palabras que ardían más que explicaban. Cuando Paracelso escribió, no lo hizo para agradar, ni para complacer a sus contemporáneos encerrados en el mármol del latín. Él rompió con siglos de tradición al decidir expresarse en alemán, el idioma del pueblo, de los campesinos, de los enfermos reales, de los silenciados. Fue un acto de insurrección y amor. Al abandonar el latín, no solo rompía con la élite, también destruía el muro entre el saber y la vida. Decía, sin decirlo, el conocimiento no es propiedad de los doctos, es un don que debe volver a las manos de quienes sangran, de quienes mueren, de quienes aman sin entender por qué. Sus obras, muchas de ellas escritas en medio del destierro, son fragmentos de revelación. No tienen el orden académico ni la estructura complaciente de los tratados clásicos. Son relámpagos. Son ruinas cargadas de sentido. Son alquimia literaria, no para entender, sino para despertar. Su Opus Paramirum, obra sobre lo extraordinario, no es un tratado de medicina, es una declaración de guerra contra la enfermedad como síntoma de ignorancia espiritual. Allí postula que existen 5 causas de enfermedad: el envenenamiento, las entidades astrales, las causas espirituales, las naturales y las divinas. Cada una exige una lectura diferente del mundo. Y el médico, para poder sanar, debe ser más que un técnico, debe ser un lector simbólico de la realidad. En De Natura Rerum, sobre la naturaleza de las cosas, Paracelso lleva su pensamiento a un nivel más visceral. No habla solo de remedios, habla de principios cósmicos. El ser humano no está separado de la tierra, del fuego, del agua ni del aire. Somos parte de los elementos, pero también de las potencias ocultas que los habitan. En ese libro, el cuerpo es mapa, la enfermedad es código, y el universo es un texto vivo, en el que el sabio debe aprender a leer más allá de lo literal. Pero es en su obra Astronomía Magna, la gran astronomía, donde Paracelso se despoja de toda pretensión médica para volverse profeta. Allí fusiona medicina, astrología, teología y filosofía en una sinfonía esotérica. No estudia al hombre como un objeto, sino como un símbolo andante. La sangre tiene su estrella. El corazón late con el ritmo de los astros.
El alma vibra con las esferas celestes. La enfermedad es el eco de un desequilibrio cósmico. Y el médico es un sacerdote del equilibrio, no un reparador de máquinas. Escribir, para Paracelso, era una forma de sanar al mundo enfermo de palabras vacías. Cada una de sus frases lleva el peso de una revelación. Su lenguaje no es simple. Es críptico, enigmático, incendiario. No porque busque ocultar, sino porque revela lo que solo puede ser comprendido por quienes han sido heridos por la vida y están dispuestos a dejarse transformar por el verbo. No hay receta sin alma. No hay teoría sin fuego. Cada palabra en Paracelso es una chispa que puede arder en quien la lee con el corazón desnudo. Este lenguaje, lleno de símbolos, metáforas y correspondencias, era el eco de una conciencia para la que todo en el universo está conectado por lazos invisibles. Las plantas, los planetas, los órganos, las emociones, los colores, los metales, los sonidos, los sueños. Todo es símbolo. Todo tiene su firma. Y si el hombre aprende a leer esa firma, puede volver a su lugar en el orden cósmico. Porque el sufrimiento no es más que el olvido de quienes somos en verdad, fragmentos vivos del todo. Por eso, sus textos no deben ser leídos como manuales, sino como espejos. Cada página no ofrece soluciones, sino preguntas que desarman. Interpelan al lector, lo sacuden. No puedes salir intacto de una lectura de Paracelso si la haces con el alma abierta. Porque sus palabras están escritas con sangre, con tierra, con sudor de minero, con lágrimas de loco, con el fuego del que ha visto lo que no se puede nombrar. Sus enemigos dijeron que su lenguaje era caótico, que no seguía la lógica aristotélica, que no había método. Pero lo que ellos llamaban caos era, en realidad, un orden más profundo. Un orden que no puede encerrarse en una fórmula. Porque la vida, en su esencia más radical, no es lineal. Es ondulante, cíclica, vibrante. Y Paracelso escribía desde ese centro incandescente donde todo vibra y todo se refleja en todo. Cada uno de sus libros es un acto de alquimia verbal, donde el plomo del lenguaje cotidiano se transfigura, bajo la presión del espíritu, en el oro de la revelación. Escribía con la urgencia del que sabe que está ardiendo el mundo y nadie quiere ver. Con la furia del que ama tanto la vida que se niega a dejarla en manos de burócratas del saber. Con la pasión del que ha bajado al infierno del cuerpo humano y ha encontrado allí un pedazo de eternidad. Y esa es su verdadera obra. Más allá de los títulos, más allá de los manuscritos. Su obra fue encender una forma de pensar que resiste al tiempo, al olvido, a la muerte misma. Paracelso no escribió solo con tinta. Escribió con su vida, con sus decisiones, con su exilio, con su rechazo al prestigio, con su fe absoluta en que el universo es un lenguaje que clama ser leído con los ojos del alma. Por eso, quien lo lea con la intención de aprender datos, se frustrará. Pero quien lo lea con hambre de sentido, con sed de verdad, con el alma desnuda, será atravesado. Porque lo que Paracelso ofrece no es conocimiento. Es transformación. Y toda transformación verdadera comienza por una herida. Por eso, sus obras no son solo libros. Son puertas. Son fuegos. Son oráculos. Y solo aquel que se atreve a entrar, se convierte también en llama. Contra los dioses de piedra. No temo al castigo del hombre, sino a traicionar el fuego que me habita. El mundo ama a los genios que obedecen. Aplaude al innovador que no incomoda, que juega dentro de las reglas, que ofrece mejoras sin tocar lo esencial. Pero teme, odia y persigue al hombre que dinamita los cimientos mismos del saber, que desafía las estructuras sagradas, que se atreve a gritar que el emperador está desnudo, aunque lo apedreen por ello. Paracelso no fue un reformador. Fue un incendiario del espíritu. Un profeta que, en vez de alabar a los dioses de piedra del conocimiento académico y clerical, los confrontó con una antorcha en la mano y una fe ardiente en el corazón. Y por eso, lo pagó con el precio de los hombres que ven demasiado, la soledad, la burla, el exilio, la calumnia. En la ciudad de Basilea, donde el prestigio médico se construía sobre bibliotecas polvorientas y títulos heredados, Paracelso hizo lo impensable, quemó públicamente los libros de Galeno y Avicena. Dos columnas indiscutidas de la medicina tradicional. Los arrojó al fuego en un gesto de desafío ritual,
no como un acto de destrucción, sino como una declaración sagrada. Si este saber no cura, si este saber no escucha, si este saber no transforma, entonces es peor que ignorancia, es traición. El fuego fue su palabra. Y en ese fuego, ardió no solo el papel, sino el orden simbólico de una cultura entera. Las universidades quedaron en shock. La iglesia se estremeció. Y la élite académica, que durante siglos se había alimentado del eco, de la repetición sin alma, sintió que aquel médico errante no solo cuestionaba ideas, cuestionaba el sistema que legitimaba su poder. Lo acusaron de todo, de charlatán, de blasfemo, de alquimista corrompido, de invocar demonios bajo el disfraz de la medicina. ¿Pero qué demonio era ese que sanaba a los pobres, que curaba a los leprosos, que hablaba con ternura a los locos? ¿Qué herejía era esa que devolvía la dignidad al sufrimiento humano, cuando la medicina oficial solo ofrecía morfina para el alma? La verdad es que Paracelso no se arrodillaba ante nadie. Y en un mundo donde todo estaba jerarquizado, ritualizado, consagrado por siglos de autoridad vertical, su sola existencia era una amenaza. No solo por lo que decía, sino por lo que encarnaba. El saber vivo, el verbo encendido, el conocimiento que nace del dolor y no del privilegio. Fue denunciado por colegas que no soportaban su lengua afilada. Por clérigos que temían su visión del alma como microcosmos autónomo, no como propiedad exclusiva de la Iglesia. Por magistrados que veían en su medicina una forma de anarquía espiritual. Fue perseguido por todos aquellos que veían en su mirada la evidencia de una verdad que ya no podían controlar. Y sin embargo, él no retrocedió. No porque fuera invulnerable, sino porque había elegido su destino. Y lo sabía, no se puede ser fiel a uno mismo sin pagar un precio. Es mejor arder por dentro que podrirse en el confort de los obedientes. La condena no fue solo legal. Fue simbólica. Lo exiliaron de ciudades. Lo expulsaron de universidades. Lo encerraron en soledades físicas y espirituales. Pero el exilio no apagó su fuego, lo hizo más puro. Mientras los médicos de toga continuaban citando a los antiguos, Paracelso caminaba por caminos de tierra, escribía en tabernas, sanaba en chozas, pensaba en el desierto. El fuego no se apaga cuando lo expulsas del templo. Se convierte en incendio en la intemperie. La Iglesia, que se autoproclamaba guardiana del alma, no toleró que alguien afirmara que la divinidad hablaba también a través de la enfermedad, de los elementos, de los sueños. Para Paracelso, el universo era sagrado en sí mismo. El alma no necesitaba ser salvada por una doctrina, sino reconectada con su origen. Y esa visión, profundamente espiritual, era también profundamente peligrosa. Porque si el alma es libre, si la curación no necesita intermediarios, si el conocimiento puede nacer de la experiencia y no solo de los dogmas, entonces todo el sistema se tambalea. Entonces la medicina se vuelve compasión, y no negocio. Entonces la filosofía se vuelve acto, y no exhibición. Entonces la religión se vuelve conexión, y no control. Paracelso fue expulsado, sí. Pero fue más libre que nunca. Porque sabía que su lealtad no era hacia los hombres, sino hacia la llama que lo habitaba. Y esa llama no buscaba premios, ni reconocimientos, ni estatuas futuras. Buscaba decir la verdad, incluso cuando eso lo dejara solo en mitad de la noche. Y ahí está su grandeza, no aceptó ser domesticado por el poder. No se arrodilló ni cuando lo llamaron brujo, ni cuando lo condenaron por escribir en alemán, ni cuando lo persiguieron por ofrecer una medicina que amaba al enfermo en vez de temerlo. Su rebeldía no fue ideológica. Fue existencial. Fue visceral. Fue una fidelidad absoluta al alma humana en su forma más viva y vulnerable. Lo que hizo Paracelso fue elegir el martirio de la conciencia en lugar del aplauso de los ciegos. Fue sostener su llama mientras los templos se derrumbaban. Fue creer, contra todo pronóstico, que el conocimiento no puede divorciarse del amor, que curar no es un acto técnico, sino un pacto sagrado entre dos seres que se reconocen en el dolor. La historia lo sepultó durante siglos en el rincón de los excéntricos. Pero el fuego que encendió no ha dejado de arder. Hoy, cada vez que un sanador escucha al paciente en vez de solo diagnosticarlo, Paracelso respira. Cada vez que alguien prefiere la verdad al protocolo, Paracelso sonríe.
Cada vez que se quema un libro muerto para escribir uno vivo, Paracelso renace. Porque su vida no fue una biografía, fue un acto de rebelión espiritual. Una afirmación feroz de que el alma no debe inclinarse ante los dioses de piedra. Y que la única fidelidad que importa es hacia la llama que nos habita. El testamento oculto del cosmos. El universo es una medicina que aún no hemos aprendido a tomar. Hay verdades que no se gritan, sino que laten. Hay saberes que no se enseñan, sino que se recuerdan. Paracelso lo entendió como pocos. El universo no es un accidente sin sentido, ni una maquinaria ciega, sino una sinfonía viva, una escritura sagrada cuyo lenguaje no es el del intelecto seco, sino el del alma despierta. Y su obra entera fue un intento desesperado y luminoso de leer ese lenguaje oculto. De escuchar lo que el cielo susurra a la sangre. De comprender que todo, absolutamente todo, está conectado en una red de símbolos, signos y destinos. Para Paracelso, el universo no era un escenario. Era un organismo. Y el hombre no era un observador externo, sino un reflejo contenido de ese todo. El ser humano, decía, es un microcosmos, un pequeño universo con los mismos elementos, energías y estructuras del macrocosmos. Así como las estrellas giran sobre sus órbitas, también lo hacen nuestras emociones. Así como los planetas tienen su vibración, también cada órgano tiene su ritmo. Así como el universo respira, nosotros, también. Esta visión no era una metáfora poética. Era una doctrina vivencial. Para Paracelso, el cuerpo humano es un libro escrito por Dios y por la naturaleza, y cada enfermedad es una página mal leída, una palabra olvidada, un símbolo negado. No se enferma el cuerpo porque sí, se enferma porque el alma pierde su correspondencia con el cosmos, porque el hombre olvida su lugar en la sinfonía universal. La cura, entonces, no es solo química ni material. Es un reencuentro, una reconciliación, un volver a cantar en armonía con el universo. En ese sentido, su pensamiento estaba profundamente atravesado por la astrología espiritual. No la astrología superficial de los horóscopos, sino la sabiduría ancestral que reconoce que el cielo y el alma no son dos cosas separadas, sino dos lados de la misma moneda ontológica. Paracelso sabía que cada planeta era una fuerza viva, una inteligencia simbólica que resonaba en nuestra sangre, en nuestros sueños, en nuestras crisis. Saturno podía hablar en el hueso. Venus, en el sistema reproductor. Marte, en la fiebre de la ira. Todo tenía su eco, su espejo, su danza. No se trataba de superstición, sino de una forma más profunda de leer la realidad. La enfermedad, por ejemplo, no era un castigo. Era un mensaje. Un lenguaje cifrado que el alma usaba para decir lo que la mente no quería escuchar. La fiebre podía ser un fuego alquímico que quería purificar la culpa. El insomnio, un rechazo del alma a soñar bajo una vida falsa. El cáncer, una tristeza encapsulada, negada, ocultada tanto tiempo que se convirtió en carne rebelde. Cada enfermedad es un símbolo, y la verdadera medicina no es la que la silencia, sino la que la traduce. Y eso es lo que hacía de Paracelso un místico del cuerpo. Para él, la medicina era un arte espiritual. Sanar no era suprimir el síntoma, sino escuchar su grito sagrado. Había que mirar al paciente no como a un problema a resolver, sino como a un texto cósmico escrito en sufrimiento, esperando ser leído con amor. Por eso, decía que el universo entero es una medicina, pero no hemos aprendido a tomarla. Tomar esa medicina no es ingerir una sustancia. Es cambiar de mirada. Es recordar que el alma tiene leyes propias, ritmos propios, que no se someten al bisturí ni al protocolo. Es aceptar que el universo no está hecho solo de átomos, sino también de significados. Y que sanar, en su forma más profunda, es volver a resonar con ese significado, volver a colocarse en el centro de la verdad que nos habita. Por eso, Paracelso no podía encajar en ninguna institución. Porque lo que él enseñaba era una herejía para los médicos sin alma, una amenaza para los teólogos sin experiencia mística, una burla para los filósofos sin cuerpo. Él hablaba de correspondencias entre la sal, el alma y la luna. Entre el mercurio y el pensamiento. Entre el azufre y la voluntad. Su mundo estaba vivo. Y su cuerpo era un templo alquímico. Y esa visión no era cómoda.
Porque obliga al ser humano a hacerse responsable de su propia enfermedad como de su propia redención. Obliga a mirar dentro. A dejar de delegar la salud en otros. A escuchar el silencio del hígado, el dolor simbólico del estómago, el grito sordo del corazón cuando se lo traiciona por rutina. Paracelso no ofrecía excusas. Ofrecía espejos. Y eso duele. Pero también libera. Porque en ese espejo se ve algo que ningún diagnóstico convencional puede mostrar, la posibilidad de volver a vivir en verdad. Este testamento cósmico que Paracelso dejó no está solo en sus libros. Está en su vida, en su exilio, en su fuego. Él no solo lo escribió, lo encarnó, lo padeció, lo amó. Su obra entera es un acto de fidelidad al gran lenguaje oculto del universo. Una fidelidad que lo llevó a perderlo todo, pero que también lo llevó a convertirse en símbolo él mismo. En prueba viva de que el universo no es hostil, sino que espera, como un padre silencioso, que volvamos a escucharlo. El legado de Paracelso no es solo médico, ni solo filosófico. Es existencial. Nos recuerda que el cuerpo es más que biología. Que el alma no es un invento de la religión. Que el universo tiene una intención. Que la enfermedad puede ser maestra. Que la vida no está hecha para sobrevivirse, sino para transformarse en cada crisis, en cada fiebre, en cada caída. Y que aún hoy, no hemos aprendido a tomar la medicina más profunda de todas. El sentido oculto de estar vivos. El legado del alquimista silenciado. El tiempo entierra cuerpos, pero no ideas, y las semillas del alma florecen cuando el mundo se vacía de sentido. Los ecos más profundos no desaparecen. No importa cuán alto griten los imperios, ni cuán pesada sea la lápida que les pongan encima. Las voces verdaderas, las que brotan del abismo del alma humana y se conectan con las raíces del cosmos, nunca mueren. Solo esperan. Como brasas ocultas bajo la ceniza de los siglos, esperan a que el mundo se enfríe lo suficiente para volver a arder. Paracelso fue silenciado. Ridiculizado. Condenado al exilio. Pero no fue destruido. Porque lo que él portaba no era suyo. Era un fuego más antiguo que todas las academias. Una sabiduría más profunda que cualquier iglesia. Un conocimiento que no necesitaba permiso para existir, porque era parte misma del alma del universo. Y por eso, su legado se convirtió en un río subterráneo, invisible, pero persistente. Ignorado por los poderosos, pero buscado por los sedientos. Hoy lo sabemos. Paracelso fue más que un médico. Fue más que un alquimista. Fue más que un herético genial. Fue un puente. Un símbolo. Un umbral entre mundos. Un espíritu que se negó a separar lo que el mundo había dividido, ciencia y alma, cuerpo y símbolo, razón y misterio. Por eso, su influencia no murió con él. Simplemente cambió de forma, de rostro, de lenguaje. En el siglo XIX, su eco resurgió en los laboratorios invisibles de los pioneros de la medicina alternativa. Samuel Hahnemann, creador de la homeopatía, bebió de su visión, la idea de que lo semejante cura lo semejante, de que las dosis infinitesimales pueden resonar en el alma más que en la carne, y de que la enfermedad es una vibración desequilibrada, no una falla mecánica. Pero el legado de Paracelso no se detuvo ahí. Carl Gustav Jung, el psiquiatra visionario que devolvió el alma a la psicología moderna, reconoció en él a un maestro oculto. Jung no solo estudió sus textos, los integró como parte esencial de su mapa del inconsciente. Paracelso hablaba de símbolos, de correspondencias, de energías invisibles, lo mismo que Jung descubría en los sueños, en los arquetipos, en la sombra. Así, Paracelso fue, sin saberlo, el primer psicólogo del alma arquetípica, el antecesor de una forma de entender al ser humano no como máquina, sino como mito viviente. La medicina holística, esa corriente moderna que ve al cuerpo como unidad integrada con la mente y el espíritu, también es heredera de su fuego. Cada vez que un terapeuta mira al paciente a los ojos y no al expediente. Cada vez que se pregunta qué historia cuenta ese dolor y no solo qué sustancia lo calma. Cada vez que alguien se atreve a decir que el cáncer puede ser tristeza enquistada o que la piel grita lo que el alma no puede llorar. Paracelso vuelve a respirar. Y sin embargo, su presencia va más allá de lo clínico.
Su figura se alzó como estandarte secreto de los movimientos esotéricos del siglo XVIII y XIX. Rosacruces, alquimistas espirituales, hermetistas modernos, ocultistas del alma, todos vieron en él no a un hombre, sino a un símbolo viviente. Paracelso no era simplemente el sabio del Renacimiento. Era la figura mítica del que sabe porque ha descendido al infierno y ha vuelto con las manos llenas de sentido. Lo citaban como maestro. Lo veneraban como rebelde sagrado. Veían en su vida la prueba de que es posible conocer sin traicionar el misterio, curar sin apagar la llama del espíritu, caminar entre el dolor sin perder la fe en la transformación. Fue y es un avatar del conocimiento prohibido. De la verdad que incomoda. Del saber que no se enseña, sino que se transmite de alma a alma, como una chispa, como un relámpago, como un susurro que atraviesa el tiempo. Hoy vivimos una época distinta. O eso creemos. El mundo está lleno de tecnología, pero vacío de sentido. Multiplicamos diagnósticos, pero olvidamos la escucha. Clasificamos emociones como síntomas, pero no las tocamos como almas heridas. En este escenario, el legado de Paracelso resurge con más fuerza que nunca, no como una doctrina cerrada, sino como un llamado urgente. Porque no hemos aprendido a mirar el cuerpo como mapa simbólico, ni el universo como espejo. Porque seguimos separando lo visible de lo invisible, lo racional de lo intuitivo, lo químico de lo espiritual. Porque la medicina aún no se arrodilla ante el misterio del alma, y la filosofía teme ensuciarse las manos con sangre y llanto humano. Paracelso regresa en forma de pregunta. ¿Y si todo está conectado? ¿Y si la cura no está en añadir más sustancias, sino en volver al origen de la herida? ¿Y si la enfermedad es una oportunidad sagrada para regresar al centro perdido de nosotros mismos? En cada buscador herido. En cada sanador que duda de los protocolos. En cada espíritu que quiere aprender a leer los signos del mundo con el corazón encendido. Ahí vive Paracelso. No hay estatuas suficientes para lo que fue. Porque su obra verdadera no fue escrita en libros, sino en llamas, en gestos, en decisiones que rompieron con el mundo para construir uno nuevo dentro de sí mismo. Fue un alquimista, sí. Pero no del oro físico. Fue un rebelde, sí. Pero no del poder político. Fue un médico, sí. Pero no de cuerpos enfermos, sino de almas fracturadas por un mundo que había olvidado cómo escuchar al cosmos. Ese es su legado. Un mapa hacia lo invisible. Una llama encendida en medio de la oscuridad racional. Una prueba viviente de que el conocimiento no necesita templos, ni academias, ni títulos. Solo necesita almas dispuestas a transformarse, a arder, a ver. Y en ese fuego, el mundo puede volver a empezar. Porque cuando todo se derrumbe, como inevitablemente sucede, las semillas que Paracelso enterró en el alma del tiempo, con palabras que aún no entendemos del todo, comenzarán a florecer. El fuego que no se apaga, Paracelso y el grito eterno del saber vivo. Paracelso no fue un médico. No fue un alquimista. No fue un filósofo. No fue siquiera un hombre de su tiempo. Paracelso fue un arquetipo, un estallido de conciencia que rompió los límites de su época y se proyectó hacia el porvenir como un relámpago que aún nos ilumina, incluso cuando no comprendemos del todo su origen. Fue un abismo que habló. Una llama que caminó. Un espíritu que se negó a obedecer, incluso a costa de ser devorado. En una era de estructuras rígidas, donde el conocimiento era propiedad privada de castas académicas y eclesiásticas, él encarnó la herejía más radical, la idea de que todo ser humano es un microcosmos divino. Una chispa que contiene el todo, y que puede, si se atreve, descubrir dentro de sí los secretos del universo. Frente al saber muerto, repetido y embalsamado en las aulas de las universidades, Paracelso ofreció una medicina viva, un conocimiento que arde, que respira, que transforma. Y por eso lo expulsaron. Y por eso lo temieron. No fue un mártir por capricho. Fue un mártir porque se atrevió a mirar donde otros desvían la mirada, a sentir lo que otros patologizan, a escribir lo que otros callan por miedo. El mundo lo llamó loco, blasfemo, charlatán. Pero él sabía que el precio de no traicionar la verdad interna es precisamente ese, convertirse en el exiliado de todos los sistemas que no toleran el alma. Su fuego no fue destruido.
fue ocultado. Fue enterrado bajo siglos de medicina mecánica, de ciencia sin espíritu, de religión sin compasión. Pero como toda semilla enterrada, esperó el momento justo para florecer en el desierto moderno, un mundo que ha alcanzado la cúspide del control técnico, y ha perdido el lenguaje del alma. Y es ahora, precisamente ahora, cuando su voz vuelve a doler. Porque nos interpela desde la ausencia, desde ese hueco que sentimos cuando todo nos funciona, pero nada nos transforma. Cuando tenemos 1000 diagnósticos, pero no sabemos qué nos pasa. Cuando acumulamos títulos, pero hemos olvidado cómo escuchar al cuerpo. Cuando adoramos los algoritmos, pero no sabemos cómo mirar el dolor con los ojos del espíritu. Paracelso es el nombre simbólico de esa rebeldía sagrada que se niega a aceptar que el conocimiento pueda divorciarse de la compasión, que la enfermedad sea solo un error bioquímico, que la cura no incluya también una pregunta por el alma. Es el arquetipo del buscador que no quiere respuestas cómodas, sino verdades transformadoras, aunque duelan, aunque quemen, aunque exijan la destrucción de todo lo que creíamos estable. Nos enseñó, a través de su vida y su persecución, que la verdadera medicina no está solo en los laboratorios, sino en los signos del universo, en los símbolos de los sueños, en los gritos del cuerpo, en los movimientos invisibles del alma. Que curar no es tapar el síntoma, sino leerlo como parte de una escritura cósmica más grande, donde cada enfermedad es una metáfora encarnada, una oportunidad radical de reintegración interior. Nos mostró que el universo no es una maquinaria sin propósito, sino un espejo vivo, un lenguaje sagrado que espera ser leído por quienes se atreven a dejar de obedecer para empezar a ver. Que el cuerpo humano es un códice sellado, y que cada órgano, cada fiebre, cada espasmo no es un error, sino un verso sagrado, una revelación. Y por eso, su muerte no fue el final. Fue un símbolo. Fue una semilla enterrada en la historia para germinar cuando el mundo estuviera suficientemente enfermo como para necesitar, de nuevo, una medicina con alma. Hoy, en medio del ruido técnico, de la hipertrofia de la razón y la muerte simbólica del espíritu, Paracelso regresa como un mito necesario. Como el fuego que los sistemas no pudieron apagar. Como el recuerdo de que hay una sabiduría que no se aprende en manuales, sino que se despierta en la piel, en los sueños, en la escucha atenta del silencio interno. El hombre murió. El símbolo no. Su nombre es invocado en susurros por médicos que aún creen en el alma, por psicólogos que oyen más allá del discurso, por buscadores que han entendido que no hay transformación verdadera sin cruzar el umbral del misterio. El fuego de Paracelso vive en cada herida que nos obliga a detenernos. En cada fiebre que nos arranca de la rutina. En cada enfermedad que nos obliga a preguntarnos, ¿qué está desalineado? ¿Qué parte de mí ha dejado de cantar con el universo? Y sobre todo, vive en esa certeza cada vez más olvidada. Que el universo es una medicina, y el alma, su paciente sagrado. Si algún día logramos recordar cómo tomar esa medicina. Cómo volver a habitar el cuerpo como templo. Cómo leer el mundo como escritura simbólica. Entonces, y solo entonces, Paracelso no será solo un recuerdo. Será un despertar. Un fuego nuevo. Un renacimiento de la conciencia dormida. Y el mundo, por fin, podrá empezar a sanar. Paracelso, el eco inconmensurable de la revolución interior. La historia de Paracelso no es solo la biografía de un hombre que desafió a su tiempo. Es la manifestación palpable del conflicto eterno entre la verdad viviente y el poder muerto. Es el drama universal del espíritu que se revela contra las cadenas invisibles del dogma, del sistema y la ignorancia. Paracelso encarna ese instante fulgurante en que el conocimiento deja de ser una estructura rígida para convertirse en un grito desgarrado, en un acto de insurrección que retumba a través de los siglos. Su vida es un espejo donde vemos reflejadas las tensiones más profundas que toda humanidad enfrenta. La tensión entre lo establecido y lo nuevo, entre la seguridad y la libertad. Entre el saber impuesto y la sabiduría interior. Fue un hombre que no se conformó con repetir verdades ajenas, que rechazó la comodidad de las certezas heredadas y que, con el fuego interno de un alma radical, buscó en lo invisible la medicina para el cuerpo y para el espíritu. Ese fuego, sin embargo, no solo quemó libros y dogmas, también consumió amistades, reconocimientos y la tranquilidad de la aceptación social. Paracelso nos recuerda que la búsqueda genuina del saber es una ruta solitaria, que exige sacrificios que pocos están dispuestos a afrontar.
pero también nos enseña que esa soledad no es ausencia, sino la antesala del encuentro con uno mismo y con el universo. En su visión, el cuerpo humano no es una máquina a reparar, sino un microcosmos en diálogo constante con el macrocosmos. Esta idea radical, que todo está entrelazado, que cada célula refleja la vastedad del cosmos, sigue resonando hoy, desafiando la fragmentación que la ciencia moderna muchas veces impone. Nos confronta con la necesidad urgente de rescatar un conocimiento que no separe lo material de lo espiritual, lo visible de lo invisible, la ciencia del misterio. Paracelso nos invita a entender la enfermedad no como un enemigo a erradicar a toda costa, sino como un maestro implacable que revela las heridas ocultas del alma y las fracturas de nuestra conexión con el mundo. Nos urge a escuchar, a interpretar, a integrar ese lenguaje simbólico que habla a través del dolor y la crisis, porque solo allí, en ese diálogo profundo, puede germinar la verdadera sanación. Más allá de sus descubrimientos y polémicas, Paracelso es el testimonio de que el conocimiento auténtico es una revolución interna. Que curar, aprender y crecer son actos de valentía, de entrega y de renacimiento. Que solo enfrentando las sombras de nuestro propio ser podemos aspirar a trascenderlas y encontrar la luz. Su legado, que parece haber sido enterrado bajo capas de racionalismo frío y prejuicio, hoy emerge con una fuerza renovada, llamándonos a rescatar la alquimia de la vida, el arte de transformar el sufrimiento en sabiduría, la enfermedad en aprendizaje, la fragmentación en unidad. En un mundo que parece más desconectado que nunca, Paracelso vuelve como un recordatorio urgente. La medicina más profunda es la que reconoce al hombre como un cosmos en sí mismo, y al universo como un espejo de nuestra alma. Solo desde esa conciencia podemos construir un camino auténtico hacia la sanación integral. En ese sentido, su historia no es un relato del pasado, sino un desafío presente. Nos interpela a no conformarnos con soluciones superficiales, a no ceder ante los dogmas ni las falsas seguridades, a ser, cada uno de nosotros, alquimistas de nuestra propia existencia, encendiendo en el corazón el fuego que nunca debe apagarse. Paracelso, entonces, no es solo un personaje histórico, es un llamado eterno a la transformación radical, a la fidelidad a la verdad que arde en nuestro interior, y a la rebelión sublime contra todo aquello que apaga la llama de la vida auténtica. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.